¿Les parece que hacemos una oración más? Le pedimos al Señor que nos hable en esta noche. Él está en este lugar, lo hemos invitado, pero ahora le vamos a pedir que nos hable. Señor, te damos gracias en esta noche que podemos estar reunidos en tu nombre. Gracias que te hemos podido adorar, te hemos podido bendecir con nuestros labios. Y esto que es una comunicación y que hemos iniciado en esta noche de nuestra parte, ahora te pedimos que seas vos el que nos esté hablando a nosotros, que podamos ser buena tierra, que estemos receptivos a tu palabra. Señor, por eso te pedimos ahora, por medio de tu Espíritu Santo, que nos ayudes a concentrarnos en lo que vos querés decir. Que no sean solamente letra, que no sean solo textos de tu palabra, sino que sea una palabra viva, eficaz y que más cortante que una espada de dos filos pueda entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y sembrar una semilla de fe que produzca fruto al 100%. Señor, en el nombre de Jesús soltamos esta palabra, declarando que no va a volver atrás vacía y que va a ser la obra para la cual es enviada. Desafíanos en esta noche, amplía nuestra visión, que nuestro horizonte pueda desplazarse un poquito más lejos y que te creamos a vos. Aquel que dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, que podamos ver tu gloria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo y en el lugar donde te servimos y que en todo Jesucristo sea glorificado. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación, gracias Pastor Cristian, gracias Mariela. Nos conocemos de hace muchos años y estamos muy contentos de compartir con ustedes. El título de esta reflexión es Los trastornamundos. Está complicado, ¿no? ¿Se anima a decirlo ustedes? Los trastornamundos, ¿no? Una palabra rara. ¿Y hay algo más raro que ustedes puedan encontrar ahí en esa imagen? ¿Qué es eso? Un globo terráqueo. ¿Tiene alguna característica especial? Está pata para arriba, ¿no? ¿Está pata para arriba o será que siempre estuvo así y nosotros lo estábamos viendo al revés? ¿Cómo será? ¿Quién te dijo que el norte era arriba? No sé. De la óptica de Dios no hay arriba ni abajo. Los trastornamundos. Vos sabés que en nuestros días y a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido tres tipos de personas. Están aquellos que no tienen la menor idea de lo que está pasando. Están los que sí se dan cuenta de lo que está pasando. Algunos están de acuerdo con lo que pasa y otros no están muy de acuerdo y se quejan. Creo que los argentinos están más de ese lado, ¿no? Y el tercer grupo son aquellos que hacen que las cosas pasen. ¿En cuál de los tres grupos? A ver si lo podemos ver ahí con un clic, por favor. Están... A ver si podemos avanzar. Eso. Los que no saben lo que está pasando, los que sí saben lo que está pasando y los que hacen que las cosas pasen. ¿En cuál de esos tres grupos crees vos que estás? Si estás en el primer grupo, levanta tu mano y ya podemos orar por vos. Quizás estés en el segundo, pero es mi deseo y le pido al Señor que me asista en esta noche para que todos seamos desafiados a estar en el tercer grupo. Aquellos que hacen que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Porque así fue nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con una misión y Él no esperó que las cosas sucedieran, sino que Él fue generando los cambios. En muchos momentos Él llegaba a lugares y ponían las cosas pata para arriba y había gente que no estaba muy contenta con lo que Jesús hacía, pero en realidad lo que Jesús estaba haciendo es volverlas a poner en su orden original, como siempre deberían haber sido y que se cambiaron fruto del pecado y de la desobediencia del hombre. Él mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lo primero que se había perdido y lo más importante era nuestra relación con Dios. La comunión con el Padre. Eso se rompió fruto del pecado y la desobediencia del hombre. Pero lo segundo que se rompió o se perdió fue la administración de la creación. ¿Te acuerdas eso que Dios le dijo a Adán?
después de haber creado todo lo que existe, le dijo, bueno, ahora sojuzguen la tierra, administrenla. El Creador le estaba dando al mayordomo, al ser humano, para que administrara todas las cosas que Dios había creado. Y esa autoridad, a través del pecado también, Adán se la entregó a Satanás. Y Jesús trajo solución para estos dos grandes problemas. Al morir en la cruz, Él pagó el precio por nuestros pecados y al derramar su sangre preciosa nos cubrió con su sangre a todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Él y le hemos pedido que sea nuestro Señor y Salvador. Ahora cuando Papá Dios nos mira, no ve nuestros pecados, sino que ve la sangre del Cordero de Dios que nos cubre y nos limpia. Gloria a Dios. Pero también Jesús, luego de morir en la cruz, descendió a los infiernos y le arrebató a Satanás la autoridad que le había quitado el primer Adán y resucitó victorioso de entre los muertos. Dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús fue un revolucionario. Él vino a cambiar las cosas, Él vino a ponerlas nuevamente en su lugar. Y la misión que inició Jesús aquí en la tierra nos la encargó a vos y a mí que la continuáramos, a su iglesia. Él dijo en una ocasión, cuando Pedro tuvo un momento de inspiración y dijo, Jesús, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien Pedro, sobre esta roca, esta declaración que has dicho de que yo soy el Hijo de Dios, voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fue una promesa que Jesús hizo, una promesa que está vigente hasta el día de hoy, para vos y para mí. Esa roca que es Cristo, cuando nos paramos firme en esa roca, no hay puerta que el infierno quiera poner delante de la iglesia que pueda prevalecer, porque Dios nos ha llamado a redimir y a volver a comprar lo que a Dios siempre le perteneció. Pero más adelante el Señor Jesús, luego de haber resucitado y de estar 40 días con sus discípulos, Él ya se estaba despidiendo y les dice, miren, yo me voy, pero no lo voy a dejar solos. El Padre va a enviar al Espíritu Santo, así que esperan aquí en Jerusalén. Y les hace una promesa maravillosa, dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿quién? Y me serán testigos y hasta lo último, de la tierra. Esa promesa que Jesús hizo a sus discípulos y que luego de eso dice el libro de los Hechos que fue ascendido a los cielos y aparecieron unos ángeles y le dijeron a los discípulos, este mismo Jesús que han visto irse, volverá de esa misma manera del cielo. Y ellos se quedaron esperando 10 días más. ¿Y te acuerdas qué pasó el día 50, el día de Pentecostés? Dice que estaban unánimes juntos como nosotros aquí y de repente vino un estruendo como un viento recio y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego y empezaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase y salieron a predicar y salieron a compartir, a testificar. Ese denuedo que Jesús prometió, la iglesia del Señor que nació ese día empezó a compartir y no podían parar de decir lo que Dios había hecho con ellos, con cada una de sus vidas. Ese día, ¿te acordás? Pedro se levantó y predicó y se convirtieron 3.000. Y más adelante dice que se convirtieron 5.000. Y la iglesia avanzaba y parecía que no los podían frenar. Y por ahí cuando vino la persecución mataban 10 y aparecían 100. Después mataban 100 y aparecían 1.000. No los podían frenar. Parecía que la promesa de Jesús se estaba cumpliendo. Las puertas del infierno no prevalecían. Y la iglesia avanzaba y la iglesia conquistaba y crecía a tal punto que cuando llegaban a una nueva ciudad ponían todo patas para arriba. Fue así que llegaron a una ciudad que se llamaba Tesalónica y la gente de la ciudad dijeron ahí en Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan. De ahí saco yo prestada la palabra para la reflexión de esta noche. Trastornan el mundo entero, han venido también acá. Si vos buscás en el diccionario de la Real Academia Española, la palabra trastornar significa volver a algo de abajo hacia arriba, lo que decíamos recién, o de un lado hacia el otro. También la definición dice invertir el orden de las cosas. Eso significa
trastornar. Y los cristianos no venían a romper las cosas, sino que venían a restaurar, venían a poner las cosas en su lugar, dentro del matrimonio, de la relación de los padres con los hijos, la relación del hombre con Dios y con sus semejantes. Ellos venían a poner las cosas donde en el plan original de Dios nunca deberían de haber dejado estar. Tan tremenda fue la onda expansiva del Evangelio que dicen los historiadores que para el año 300 y pico, cuando el emperador Constantino oficializó el cristianismo como la religión del Estado, más del 50% del Imperio Romano eran cristianos. No tenían aviones, no tenían micrófonos, no había internet, no había barcos como los conocemos hoy. Y más de la mitad del Imperio Romano eran cristianos, nacidos de nuevo. Algo tremendo que Dios hizo a través de su iglesia en aquel tiempo. Luego vinieron tiempos de oscuridad a la iglesia. La iglesia se mezcló con el mundo y vino la idolatría, se perdió la lectura de la palabra, se perdió estos lindos tiempos de oración, de adoración y fue perdiendo el poder. Ese denuedo que tenían los discípulos del día de Pentecostés se fue aguando, se fue perdiendo, pero Dios siempre se mantuvo un remanente fiel. A lo largo de la historia siempre hubo un grupo que mantuvo el fuego de Pentecostés y que cuando llegó el momento preciso, Dios empezó a renovar y a restaurar todas las cosas dentro de su iglesia. Y hoy la mayoría de la iglesia en el mundo disfruta lo que nosotros hemos disfrutado hoy, un lindo tiempo de adoración. Tiempos donde los carismas del Espíritu están funcionando, donde Dios sana a los enfermos, donde Dios trae libertad a los oprimidos, donde el Señor se mueve con poder y esas señales certifican que es Dios el que está obrando cuando nosotros predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Eso está pasando hoy en día y es maravilloso, es una preciosa noticia. Pero cuando nosotros leemos las noticias del diario, cuando leemos o vemos en internet o escuchamos la noticia de la televisión, parecería que no estamos trastornando mucho las cosas que digamos. Parecería que lo lindo que nosotros vivimos acá adentro y que es maravilloso, hay un abismo de diferencia con lo que se ve y se vive allá afuera. ¿Te da vos la misma sensación que a mí? ¿Puede ser? Como que uno quisiera que esto precioso que hoy hemos disfrutado, lo pueden disfrutar la gente que están pasando por la calle, el vecino que vive al lado de tu casa, tu compañero de trabajo, tus vecinos, amigos. Pero hay tanta diferencia en lo que ellos están viviendo. Yo creo, lo que dijo el Señor Jesús, que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántos lo han visto? Él lo dijo ahí en Mateo 24. Pero también creo de todo corazón lo que dice el libro de Romanos, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es cierto que Jesús va a venir a buscar a su iglesia y lo estamos esperando, pero no de brazos cruzados, sino de una actitud activa, proactiva. Y si Dios nos deja todavía acá en la tierra, porque hay propósito de Dios. Y el Señor va a venir a buscar una iglesia gloriosa, que lo haya puesto Cristo bien en alto en cada rincón de nuestra sociedad. Adentro de los templos, pero afuera de los templos también. Amén. En tu casa, en tu grupo, por ahí si se reúnen a orar, en tu casa, una reunión de oración, pero también en los espacios públicos, en las escuelas, en las universidades. Yo anhelo de todo corazón que eso lo podamos vivir. Amén. Hay ciertas esferas y acá donde yo te empiezo a sembrar preguntas para que vos le preguntes al Señor y para que vos en oración te vayas de este lugar diciendo: Señor, quizás vos esperás que aparte de yo servirte en la alabanza, en la adoración, enseñando a los niños el día domingo, ¿habrá algo que yo pueda hacer por vos de lunes a viernes? ¿Habrá algo que yo puedo hacer cuando estoy en medio de mi trabajo, en la universidad? ¿Habrá algo más? Y eso es lo que te quiero sembrar como inquietud en esta noche. Esfera donde Cristo debe brillar y somos nosotros, su iglesia, los encargados de mostrarlo a Él.
Esa es la sociedad que vivimos. Ese es el mundo donde hoy nosotros nos toca vivir. Ahí adentro está la iglesia, vos y yo, nosotros, los que nos reunimos los sábados, los domingos, predicamos a Cristo, adoramos su nombre y también disfrutamos la coinonía, el amor los unos a los otros. Pero nos damos cuenta de que aparte de la iglesia hay otras esferas, ¿no es cierto? Una de ellas, muy importante hoy en día, son los medios de comunicación. Otra son, ahora vamos avanzando, el gobierno. Otra, la economía, la educación, las artes y la familia. Yo quiero sembrar 2 o 3 pensamientos de cada una de ellas y el resto se lo dejo al Espíritu Santo que Él vaya confirmando si ya te ha venido hablando en algún rol que vos puedas desempeñar en alguna de estas. Y empiezo por la primera, los medios de comunicación. Como Iglesia del Señor, vos y yo tenemos una gran noticia que comunicar. ¿Cuál es esa gran noticia? Tenemos que digamos juntos Juan 3:16, lo proyectamos ahí, pero lo leamos juntos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es una buena noticia o no? ¿Sí? Muy buena noticia. El problema es que hoy en día nuestros medios de comunicación, la radio, la televisión, internet, no están hablando mucho de esta buena noticia. Están dando otras noticias. Generalmente son malas noticias. Noticias de violencia, noticias de corrupción, noticias de robo, de asalto, de inseguridad y muchas cosas más que vos ya conocés. Son parte de la realidad, pero no son toda la verdad. Ahora, esas cosas malas que se magnifican y se ponen bien en alto, producen en la sensación temor, angustia, tristeza, en muchos hasta paranoia, no se animan a salir de sus casas. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Por eso, ¿será que el Señor puede inquietar a algunos de nosotros? Algunos cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, periodistas, comunicadores, locutores, que puedan llevar un mensaje de esperanza a esos medios. Yo celebro que haya radios cristianas, canales de televisión cristianos, pero no estoy hablando de llevar la religión a los medios de comunicación y que vos prendas la televisión y escuches un aleluya o un gloria a Dios, que es bueno. Y acá en este ámbito nosotros entendemos lo que significa aleluya, alabado sea el Señor. Pero hay gente que no entiende y que cuando prende el televisor y escucha un aleluya, un gloria a Dios, ¿qué es lo que hace? Cambia de canal. Ahora, puede ser que haya cristianos, hermanos nuestros, que estén a lo mejor en Canal 12, en LB3, en algún medio de comunicación influyente y que quizás sin mencionar la palabra de Dios, pero estén sembrando buenas noticias, ayudando a ver el medio vaso lleno, ver que es cierto que hay inseguridad, es cierto que hay cosas tristes que pasan en nuestra ciudad, pero también hay cosas buenas. El otro día leía, le habían dado un espacio así chiquitito en la voz del interior, pero luego la creciente del río Suquía, un grupo de cooperativas y de grupos de barrios se juntaron para limpiar la costa del río. Yo digo, esa es una buena noticia, porque habla de la solidaridad, habla del trabajo en equipo. Y esa buena noticia tendría que estar en el titular, no ahí chiquitito. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Yo creo que el Señor nos está inquietando a algunos de nosotros, que somos parte de la iglesia del Señor, a poder llevar el reino de los cielos a los medios de comunicación y sembrar un mensaje de esperanza, erradicar toda la tristeza, todo el desánimo que siembran hoy en día las noticias. Hay gente, vos te das cuenta cuando por ahí visitas a un hermano, te lo encontrás en la calle, ¿con qué hizo el devocional ese día? Si la cara está feliz, está contento, a pesar de las circunstancias, es muy probable que su devocional lo haya hecho con la palabra de Dios. Ahora, si está triste, arrastrando los pies, si está quejándose, es muy probable que el devocional lo haya hecho con Arriba Córdoba o con el programa de Clariá o con algo de eso, ¿no? Porque
De la abundancia del corazón, habla en la boca. De lo que yo me alimento, eso es lo que después voy a compartir con los demás. Dice el libro de Isaías 52:7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias. Yo creo que Argentina, Córdoba necesita empezar a escuchar buenas noticias. Necesita escuchar que hay esperanza, que se pueden hacer las cosas bien. Y si nos equivocamos lo volvemos a hacer y lo hacemos mejor. Pero que hay ánimo de hacer las cosas bien y indirectamente que ellos vean que lo hacemos para la gloria del Señor. Amén. Yo creo que es tiempo de trastornar los medios de comunicación. Así que te siembro ese pensamiento y que el Señor te confirme y te muestre si vos has estudiado o tenés alguna inquietud por los medios de comunicación, la locución, la radio, lo que sea, las páginas de internet. Quizás Dios te pueda usar en ese lugar, además de lo que ya estás haciendo en la iglesia del Señor. Amén. Otra esfera donde podemos hacer brillar a Jesús y bien fuerte es en el gobierno. Ahora, estratégicamente uso la palabra gobierno y no digo política, porque esta es una opinión muy personal. Y yo creo que la política es el invento de los hombres para llegar al poder. Pero el gobierno es el diseño de Dios para administrar lo que a Él le pertenece. Porque Él es el creador. El cielo y la tierra son de Él. Y cuando nosotros entendemos que nosotros solamente somos administradores, mayordomos, Dios nos da la gracia y nos pone en eminencia para que en su nombre administremos lo que es suyo. El plan original de Dios de entregar la mayordomía de la creación a sus hijos no se perdió. Si bien Adán pecó y le entregó la autoridad a Satanás, como te dije recién, Jesucristo al morir en la cruz, Él descendió y recuperó su autoridad y le ha dado sobre todas las cosas a nosotros, la iglesia. El problema es que mientras nosotros no vayamos y ejerzamos en el nombre de Jesús esa autoridad, hay un usurpador que se llama Satanás, que sigue ejerciendo esa autoridad que no le corresponde, porque ya no es el legítimo dueño. Así que yo celebro cuando hombres y mujeres de Dios Dios los puede levantar y con un espíritu sencillo, humilde, contrarrestar tanta corrupción y tanto orgullo que hay en los lugares de gobierno. El Señor Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, Lucas 22, 25, 26. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Fíjate, ya pasaba, hace 2000 años atrás, hay cosas que no han cambiado. Oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Ahora, no estoy hablando de un partido cristiano, no quiero meterme en temas de política o de usar la política para llegar a un puesto. Lo que estoy pensando en hombres y mujeres de Dios que quizás militen en un partido político, el que sea, pero cuya principal lealtad sea hacia Jesucristo. Y en el lugar donde Dios los vaya poniendo, sean instrumentos del Señor para que el reino de los cielos sea establecido en aquel lugar. Por ejemplo, en el poder ejecutivo, que se encarga de la gestión, de la administración, que en estos tiempos podamos tener como José en Egipto. Quizás José, fíjate, no pertenecía a ningún partido político, pero era tan buen ministro de Economía que el faraón lo puso como segundo del reino, porque era muy buen administrador. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres que sean excelentes y puedan ser puestos en lugares de eminencia para poder llevar el reino de Dios a aquel lugar. Me acuerdo el año 2003 a un grupo de pastores de esta ciudad, cuando las cosas en la municipalidad estaban yendo muy mal, les pidieron que por favor se hicieran cargo de algunos de los CPC.
Nosotros lo vimos muy de cerca porque nuestro pastor Eduardo Regondi fue uno de esos que le pidieron que estuviera a cargo del CPC de allá de Monseñor Pablo Cabrera. Y me acuerdo el acto de donde él asumió, estábamos en un anfiteatro como este ahí en el CPC, y bueno, la autoridad lo presentó, y cuando le dieron el micrófono, una de las cosas más claras que él dejó ese día es que no se puede comprar a quien no está a la venta. Ya dejó claro un principio. No estamos a la venta. Los hijos de Dios, nuestra lealtad es con Jesucristo y con su palabra. Y yo pude ver cómo el reino de Dios bajó ese lugar. Y los problemas por ahí de piquetes y líos que había, que cortaban las calles, no se solucionaban transando o negociando, sino orando y hablando con las personas. Y Dios traía paz, y Dios traía libertad, y las cosas marchaban. Y incluso ese CPC que era deficitario empezó a generar, a producir, pagó las deudas, y cuando Eduardo terminó su gestión, lo dejó con superávit. ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios. Y eso fue algo que deja el camino marcado para aquellos que van a venir después. Amén. Hay una persona, también el poder legislativo, que podamos soñar y orar por los Moisés, que puedan redactar leyes, pero no porque se pusieron de acuerdo ahí con un bloque y estuvieron pensando a ver cómo podemos negociar este artículo, sino que suban al monte de oración como lo hacía Moisés y bajen de ese Sinaí con las tablas de la ley y digan, este es el proyecto, y sea tan maravilloso que lo tengan que aprobar sin modificarle ningún artículo. Amén. Yo me acuerdo, me impactó la historia algo más cerca en el tiempo de una persona que se llamó William Wilberforce. Ahí vamos a ver la foto del señor Guillermo. Este fue un hombre que vivió en la Inglaterra del siglo XVIII, XIX. La historia de este hombre se relata en una película muy linda que se llama Sublime Gracia. Si ustedes la han podido ver, si no, traten de verla porque es muy interesante. Ahora, este hombre que venía de una familia adinerada y que pertenecía a la Cámara de los Comunes, ahí el Parlamento de Inglaterra, un día tuvo un encuentro con Jesús y le entregó su vida a Cristo. Y empezó a sentir el llamado de Dios. Y él le interpretó que Dios lo estaba llamando a dejar ese lugar del gobierno y dedicarse a ser pastor y predicar. Y quien era su discipulado le dijo, no. Si Dios te ha puesto en ese lugar, por algo es. Quédate ahí porque seguro que Dios algo quiere hacer. Y en esa época, ustedes se recordarán, era muy fuerte económicamente el tráfico de esclavos. Había empresas de Inglaterra que iban a África, juntaban a muchas personas de ahí de África, las subían prácticamente como animalitos y los llevaban en barcos a Estados Unidos y América para que trabajaran en la cosecha del algodón. Y él, cuando vio eso, se enardeció el corazón, dijo, esto no está bien, esto tiene que cambiar. Conociendo la palabra de Dios, él presentó un proyecto de ley que decía que había que terminar con el tráfico de esclavos. ¿Te imaginas que ese día no lo aplaudió nadie? Era él contra el resto de los diputados. Y encima muchos de ellos tenían empresas navieras que llevaban esclavos a América. Era su fuente de ingreso. No le convenía aprobar esa ley. Sin embargo, le creyó el Señor y no le fue sencillo. Durante 18 años presentó el mismo proyecto de ley. Pero en el año 18, para la gloria del Señor, se aprobó. Se dejó de comercializar esclavos como si fueran animalitos. Se empezó a respetar el derecho de las personas de color. Y en el año 1833, un mes antes de que William falleciera, se abolió la esclavitud en todos los territorios del Imperio Británico. ¿Podrá Dios usar una persona así en nuestro tiempo? ¿Podrá Dios levantar hombres y mujeres así? Que no trancen, que no estén a la venta y que puedan presentar leyes que sean de bendición para nuestra tierra y para nuestros hijos, los que vendrán después. ¿Amén? Yo creo que sí. No sé si en Argentina algún día tendremos un presidente cristiano, pero yo sueño y oro con que un día los principales consejeros sean hijos de Dios.
como Daniel en Babilonia, como José en Egipto, como Esther ahí en Persia, que ellos puedan estar en esos lugares de eminencia y dar un consejo sabio para el bien de toda nuestra amada Argentina. Para que ese día llegue, vos y yo tenemos que orar mucho. Primero tenemos que creer, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y el que ora y no cree no pasa nada. Primero creerlo, orar, pero aquellos que tienen un llamado a Dios, como este señor William Wilberforce, van a tener que estudiar mucho y se van a tener que esforzar mucho para que el Señor los pueda poner en lugares de eminencia y el resto de las personas puedan reconocer quién es el Dios verdadero. Así pasó con Daniel. No le fue fácil a Daniel. Él no se vendió, vos te acordás la historia, él se mantuvo en oración cuando lo obligaban a arrodillarse solamente delante de la estatua del rey de aquel tiempo. Lo echaron al foso de los leones, Dios cerró la boca de los leones y ese día el rey Darío, el más poderoso del imperio de aquel tiempo, declaró así. El rey Darío firmó este decreto. Pensá, cambiarle Darío, poner el nombre de una presidenta, de un gobernador, el que te guste. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de la garra de los leones. Mira vos, el rey estaba predicando, el rey estaba a través de ese edicto haciendo famoso al Dios verdadero. Y es cierto, hay leones en el gobierno hoy en día. Pero en el nombre de Jesús le cerramos la boca para que la voz de Dios se pueda oír en aquel lugar y el reino del Señor Jesús sea establecido para el bien de nuestra tierra. Y termino este punto leyéndote lo que dice Proverbios, y a mí me encanta ahí 29:2, dice: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Yo te animo que vos y yo nos pongamos de acuerdo en oración. Ya Argentina ha gemido durante mucho tiempo. Es tiempo de que los justos empiecen a gobernar. No sé si es porque los van a votar o porque van a ser tan buenos que ya sea el partido que esté en el poder va a decir: che, tráeme este ministro de Economía porque es un capo. O vamos a poner este ministro de Justicia porque es el mejor que tenemos en la Argentina. Y que ahí la luz y el reino de Dios se pueda establecer. ¿Amén? Amén. Economía, como iglesia, tenemos que aprender a confiar en Dios como el único proveedor y sustentador nuestro. El Antiguo Testamento, uno de los nombres del Señor es Jehová Jireh, que significa el que provee. ¿En quién está puesta tu confianza, iglesia? ¿En Dios o en Mamón, las riquezas? Mira lo que dijo el Señor Jesús. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores. Lucas 16. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podrán servir a Dios y a las riquezas. Es importante, querido hermano, hermana, que vos y yo entendamos la importancia de confiar en Dios como nuestro único y suficiente proveedor también, no solamente salvador. El dinero no es malo, es un medio de pago. El problema es el amor al dinero. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y lamentablemente yo conozco y tengo testimonio de hermanos preciosos con ministerio que Dios está usando, pero el amor al dinero fue más fuerte y como un barco empezaron a naufragar. Cuidado, que no te pase a vos, que no nos pase a nosotros. Ahora, ¿para qué Dios nos bendice? ¿Para qué el Señor nos da riqueza, nos da recursos? Y es para que los administremos con sabiduría y obviamente vamos a disfrutar de ellos mientras los tengamos. También en 1 Timoteo, el apóstol Pablo dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, vienen y van,
sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios quiere que disfrutes el auto que tenés, la casa que te ha dado. Eso es bueno. Pero nunca te olvides de quién te lo dio y para quién lo vamos a usar. Ahora yo creo que en los últimos tiempos en los cuales estamos, Dios va, y lo ha dicho en su palabra, va a ejercer una transferencia de recursos de los impíos al pueblo de Dios. Así como Egipto, ¿te acordás cuando Israel salió y dice que las mujeres egipcias le daban oro, le daban plata y les dieron provisiones? El pueblo no salió con la mano vacía, sino lleno de recursos. De esa manera, Dios va a ejercer una transferencia de recursos de los impíos al pueblo del Señor. ¿Pero para qué Dios va a hacer eso? ¿Para que hagamos lo mismo que hacen los impíos? ¿Para acapararlo? ¿Para guardarlo abajo del colchón? No. Esos recursos van a ser para financiar la extensión del reino hasta lo último de la tierra, para que podamos bendecir a lugares donde todavía no han escuchado hablar del Señor Jesús. Dios va a usar la iglesia como el principal benefactor social en los últimos tiempos. En tiempos de hambre, de escasez, nosotros, el pueblo de Dios, que somos generosos y con los recursos que Él nos da y nos va a dar, vamos a poder bendecir. Y no solamente le vamos a decir a las personas, Dios te ama, sino que le vamos a dar algo para que coman si no tienen que comer. Y le vamos a ayudar a que tengan un trabajo si todavía no tienen cómo sostenerse. Amén. Dios lo va a hacer. La semana pasada el Señor nos bendijo como iglesia de recibir ahí una actividad que organizaba Asiera, que se llama Pasando la Antorcha. Y vinieron algunos hermanos de varios rincones de la Argentina, y uno de ellos contó su testimonio, cómo a los 3 años su papá lo abandonó, a los 6 años lo abandonó la mamá, se crió en la calle, un cartonero. Ese era su estilo de vida. Vivió todo lo que te puedes imaginar, pero un día él escuchó hablar de Cristo y él recibió a Jesús en su corazón. Y ese día su vida cambió, fue en el buen sentido trastornada, fue dada vuelta. Y él empezó a vivir los principios de la palabra de Dios y a creerle a Dios. Y hoy, por la gracia del Señor, es un empresario. Tiene 2 empresas, una de transporte, otra constructora, cerca de 100 empleados. Y tomando un café con él, le hicimos la pregunta que quizás no en un púlpito, pero en un café te animás a preguntarle, decirle, decime una cosa, Sandro. Estos empleos tuyos que vos tenés, ¿están en blanco? Todos. Y le preguntamos, ¿y los impuestos? Todos. Y nos decía, ¿sabes qué pasa? Yo viví lo otro. Yo viví lo que es trabajar 12 horas diarias, no tener obra social, no tener jubilación, no tener cómo ayudar a mis hijos, a mi esposa. Entonces ahora que el Señor me ha bendecido, yo quiero ser de bendición para las personas que trabajan conmigo. Este hombre está haciendo brillar a Cristo en ese lugar. No sé si todos los empleados son cristianos, pero que ellos saben de que Dios es bueno y es fiel y que están viendo la gracia de Dios en su patrón. Yo creo que no queda ninguna duda. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Recuerdo en un taller escuchamos al pastor Juan Zuccarelli, que Dios lo ha usado mucho ahí en La Plata. No sé si han escuchado la historia del penal de Olmos, una de las cárceles de seguridad más tremenda que hay en la Argentina. Y como un ministerio carcelario, ya llevan como 20 años, no solamente los hombres han dejado la delincuencia, han dejado de drogarse, han dejado el alcohol, sino que ahora son cristianos, trabajan dentro de la cárcel, pagan sus diezmos, ofrendan a una iglesia, mantienen económicamente a sus familias y del mundo entero están viniendo a ver qué está pasando, porque eso no es normal, o mejor dicho, no es común. Es lo que Dios hace. Y este pastor le estaba hablando a un grupo de empresarios y le decía lo siguiente, voy a tratar de ser lo más textual posible. Y le decía, si ustedes creen, imagínense empresarios ahí, ¿no? Le decía, si ustedes creen que Dios les da sus riquezas para que cambien el auto todos los años y se vayan de vacaciones a Miami, no entendieron nada. Si ustedes entienden que Dios es el dueño de las riquezas,
Y ustedes les han delegado esos recursos para que los administren. Y ponen a Dios en primer lugar. Dios los va a bendecir de tal manera que van a poder financiar la extensión del reino de Dios. Van a poder ayudar a los que menos tienen. Y sin darse cuenta, van a tener un auto precioso y se van a ir de vacaciones a donde ustedes quieran. Porque son las añadiduras que el Señor nos da cuando lo ponemos a Él en primer lugar y su reino y su justicia se instaura en nuestras vidas. ¿Amén? Amén. Educación. Voy a ser más breve aquí. Es un área que está invadida por el humanismo, por el materialismo, el ateísmo y todos los evolucionismos y los ismos, ¿no es cierto? Pero ahí donde necesitamos maestros, profesores cristianos que lleven la luz de Cristo también. Que enseñen matemáticas, lengua, geografía, pero con los principios y los valores de Dios. No solamente transmitiendo conocimiento, sino también sabiduría. El conocimiento está acá, la sabiduría viene de acá. Y esa sabiduría que transmitan a los alumnos va a ser no solamente para que aprueben un examen, sino para que tengan éxito en la vida, para que puedan formar buenas familias, casarse, tener hijos, prosperar, trabajar, esforzarse. Que Dios pueda usar a nuestros maestros y maestras cristianas en unos lugares tan difíciles. El otro día vino a la oficina pastoral un matrimonio que son maestros, ambos. Ella es maestra jardinera y el esposo maestro de un secundario. Y estaban horrorizados por un boletín que había llegado al Ministerio de Educación acerca de educación sexual. Vos lees eso, hay algunas cosas que están interesantes, pero en el medio está el cianuro, ¿no? Y traer confusión a los chicos y acerca de relaciones entre hombres y hombres, mujeres con mujeres y esas cosas que aún de chiquitos se están tratando de fomentar. Y ellos nos preguntaban a nosotros los pastores, ¿qué hacemos? Y nosotros los pastores nos mirábamos y estábamos por pedir tiempo porque no teníamos la respuesta. ¿Qué hacemos? Ellos decían, yo no le quiero dar ese boletín a los papás de los chiquitos de jardín. Pero si no se lo doy, me sancionan, puedo perder mi trabajo. ¿Qué hago? Orando, preguntando a otros pastores. Y todavía no tenemos la respuesta, pero sí tenemos una idea. Y la idea es esta. Si no podemos impedir que ese material llegue a las manos de los padres, que el Señor nos dé gracia y sabiduría para hacer un material mejor, según los principios y los valores de la palabra de Dios, para darle las dos revistas y decirle, papá, mamá, mira, te doy esto que viene del Ministerio de Educación, pero te doy esto de parte de la iglesia en la cual yo me congrego, vos lee los dos, elegí el que te parezca mejor, con eso cría a tu hijo. Que podamos ser luz en la educación. Que podamos dejar brillar a Cristo también en esos lugares. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo que los maestros, los educadores siembran hoy en esos hijos, en esos niños, alumnos, el día de mañana lo van a cosechar en éxito y bendición en sus familias y en la sociedad. Amén. En las artes. Podría yo hablar de una iglesia tan adoradora como ustedes, donde hay tantos talentos musicales, servir a Dios con la música, con el arte, con las películas, con el teatro, con todo lo que es la industria del entretenimiento y que nuestros jóvenes cada vez pasan más tiempo al frente de eso. Ahora, yo celebro que haya música cristiana, música con letras cristianas, películas con contenido cristiano. Pero también creo que este tiempo el Señor nos está desafiando a entrar en un territorio donde a lo mejor no mencionemos explícitamente a Dios, pero los valores, los principios de su palabra estén ahí por todos lados. Donde las canciones, en vez de decir, me mentiste, me engañaste, un esposo le puede decir a la esposa, te amo y quiero serte fiel hasta el fin de nuestros días. No está mencionando a Dios, pero está sembrando un principio. Una película donde se pueda ver una familia bien constituida, un papá, una mamá con sus hijos y que los crían en el temor de Dios y que eso puede ser un ejemplo a la sociedad. Algo que me sorprende, el año pasado en los Estados Unidos, en un horario central, se ha transmitido una serie que se llama La Biblia.
Y creo que en algún momento ya va a llegar también para acá, para Argentina. Ahora, al productor, al que hizo esta, es una serie de capítulos donde va de principio a final la historia de la Biblia. Cuando él vino con el proyecto de las cadenas televisivas, le dije, no, usted está loco, eso no tiene, no hay mercado para eso, no hay consumo, la gente no va a ver. Le ofrecieron las 2 o 3 de la mañana, va a decir, no, ¿cómo va a poner la Biblia a las 3 de la mañana? Y él siguió orando y orando y un grupo de iglesia lo estuvo apoyando y finalmente lo pusieron en horario central, en el horario donde la mayoría de la gente está mirando en televisión y fue récord. Le ganó a los principales programas de las otras cadenas. Y aquellos que vaticinaban que no iba a durar ni 2 ni 3 capítulos, pasaron toda la serie completa. La gente tiene hambre y sed de Dios. No creamos las mentiras del diablo. No le creamos lo que el diablo nos quiere atemorizar y hacernos quedar encerrados en nuestros lugares de trabajo o en nuestros templos. Si nosotros ponemos a Cristo en alto, dice la palabra y yo lo creo, a todos atraerá a sí mismo. Porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él. ¿Cuál es nuestra parte? Levantar a Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Atrae las vidas a Él y nos vamos a sorprender de lo que Dios va a hacer en este tiempo. Amén. Termino con el último y quizá el que todos nosotros podemos participar y es el ámbito de la familia. Una esfera muy atacada hoy en día, donde lamentablemente el amor, que es lo que amalgama a la familia, se ha estado menguando y ha entrado el egoísmo, ha entrado el rechazo. Y eso ha producido desintegración en la familia, familias disfuncionales, cosas tristes que vemos como la drogadicción, el adulterio, la delincuencia. Ahora, cuando vos y yo nos ponemos en las manos de Dios y constituimos una familia como Él quiere y somos ejemplo en el lugar donde Dios nos ha puesto, eso empieza a transmitir a la sociedad un mensaje de que se puede tener una familia de éxito. Un matrimonio, no un matrimonio donde no hay problemas ni discusiones, pero sí un matrimonio de éxito que a pesar de los problemas los puede resolver, los puede solucionar. Y Argentina necesita ver una luz de esperanza, porque nuestras familias están tan destruidas, tan divididas, que puedan ver en tu familia, en mi familia, en nuestras casas, un ejemplo, un pedacito del cielo que ellos puedan querer tener también en sus hogares. Para que el propósito de Dios se cumpla, el propósito eterno de Dios. Él quiso tener una gran familia de muchos hijos e hijas semejantes a Jesucristo y que Él sea el Señor de todo. Cuando vos y yo formamos ese tipo de familia, el Señor se glorifica. Dice Malaquías, el último capítulo y el último versículo del Antiguo Testamento, dice, yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ese espíritu que estuvo en Elías, ese Espíritu Santo hoy está en vos y está en mí. Y nosotros podemos constituirnos en instrumentos de Dios para traer sanidad a las familias, restauración a los matrimonios y que esa maldición que hoy está en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, en nuestra Argentina, tenga que retroceder cuando venga la bendición y la abundancia del Señor sobre nuestras familias. Amén. Yo quiero concluir en esta noche, como te decía al principio, quizás no te traje muchas respuestas, pero si logré sembrar en tu corazón un par de preguntas, yo ya me voy contento de este lugar porque sé que vos, con la ayuda del Espíritu Santo, vas a encontrar tus propias respuestas. Como iglesia, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Predicar el Evangelio, hacer discípulos, adorar al Señor, predicar su palabra los días domingos, también durante la semana en el ámbito donde cada iglesia local lo pueda hacer. Pero en este tiempo yo creo que el Señor a vos y a mí nos está ayudando a ampliar la visión para entender de que más allá de lo que podemos hacer juntos el día domingo o un viernes o algún día durante la semana que nos reunamos a orar,
Hay mucho que podemos hacer el lunes, el martes, el miércoles. 6, 8, 10, 12 horas al día. En el lugar donde trabajás, en el lugar donde vos te movés. Este es el cuartel general, donde estamos todos reunidos. Pero la verdadera batalla se pelea allá afuera. Es como en los deportes, ¿viste? Cuando estamos entrenando, está el equipo reunido en el vestuario, pero el verdadero partido se juega el lunes, se juega el martes, ahí en tu lugar de trabajo, en la universidad, en el lugar donde vos te movés, ahí, no sé, en tribunales, en el hospital, donde vos te desempeñás, ahí es donde hay que pelear la buena batalla de la fe. Y ya no pienses que ese lugar es tu lugar de trabajo, sino que ese es tu lugar de ministerio. Ahí estás sirviendo al Señor. Que también Dios trastorne tu manera de ver las cosas, tu visión. Y vos puedas decir, yo estoy sirviendo si sos maestro, por ejemplo, estoy sirviendo al Señor en el ámbito de la educación y me pagan un sueldo para que pueda vivir y llevar el sostén a mi familia. O donde estés, en el ámbito de la música. Estoy sirviendo al Señor en las artes, en la música, en el teatro. Y de paso es mi sostén, mi medio de vida. Oremos para que nos convirtamos en los trastornamundos del siglo XXI. ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser de esos? Quizás anónimos. A lo mejor no salgas todavía en ningún diario o en alguna noticia de la televisión. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo hoy en día y vos y yo podemos ser de ese tercer grupo, no de los que no tienen idea de lo que está pasando o de los que saben lo que pasa pero están simplemente espectadores. Yo pienso por ahí en un estadio, ¿no? Hay gente que está fuera del estadio, no tiene ni idea de lo que pasa adentro. Hay otros que están en la tribuna, son los que están viendo lo que está pasando. Pero hay un grupo selecto que son los que están en la cancha. Son los que hacen que las cosas sucedan. Y vos y yo estamos llamados a ser ese grupo de personas para que Cristo sea levantado en cada uno de estos ámbitos, el reino de Dios sea establecido y podamos ver la gloria del Señor como nunca antes en nuestra Córdoba y nuestra Argentina. Amén. Amén. ¿Me quiere ayudar Mauricio con el teclado? Porque estos son pensamientos que yo te he transmitido en esta noche. Pero lo más importante para vos y para mí es lo que el Espíritu Santo nos puede impartir. Esa gracia del cielo. Porque sin eso no podemos hacer mucho. El Señor Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Recién vos veías ese gráfico, imagínate una rama que se extiende a los medios de comunicación, otra rama que se extiende a los lugares de gobierno, otra rama a la educación, otra rama a las familias. Pero esa rama, si no estamos unidos a la vid, no pasa nada. Por eso ahí donde estás, si quieres cerrar tus ojos y si quieres ponerte de pie, ahora que vos puedas dialogar directamente con el Señor. Y que sea el Espíritu Santo hablando, confirmando. Y en el área donde vos creas que el Señor te está inquietando, decirle, Señor, ¿qué puedo hacer por vos en ese lugar? Yo te doy gracias por todo lo que has hecho por mí. Como escuchamos al principio esta semana, me has librado de accidentes, me has librado de enfermedades, me has librado de gente con malas intenciones. Y yo he venido en este día a darte gracias. Señor, pero ahora, ¿qué puedo hacer yo por vos? ¿En dónde puedo levantar en alto el nombre de Cristo? El lunes, el martes, el miércoles, ahí donde me desempeño, en la empresa, en la facultad, en mi barrio, con mis amigos, en el hospital, en el ámbito de las artes, de la música, del teatro. Danos creatividad, oh Dios. Vos que creaste el cielo, la tierra y todo lo que existe, danos creatividad en este tiempo para hacer cosas nuevas, cosas novedosas, pero que puedan levantar el nombre de Jesucristo bien en alto, porque si lo hacemos, a todos vas a traer hacia ti, Señor. Señor, levantamos nuestras manos al cielo y así como ese grupo que estaban reunidos, esos 120 el día de Pentecostés, te decimos, Señor, derramá
fuego del cielo. Derrama ese aceite fresco sobre nuestras vidas. Aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros. Señor, sacúdenos. Así como el lugar donde estaban congregados tembló cada vez que la iglesia de los comienzos oraba. Dice tu palabra que el lugar temblaba. Que esta noche, Señor, un terremoto espiritual nos sacuda. Señor, sacudí las telarañas que pueda haber en nosotros. De por ahí el costumbrismo de hacer las cosas siempre de la misma manera, o de habernos rendido ante las circunstancias. Señor, tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Ahora, Espíritu Santo, sopla aliento del cielo, sopla ánimo sobre tu iglesia. Señor, ayúdanos a ver más allá. Y aunque numéricamente podamos ser minoría, con Dios siempre somos mayoría. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Señor, en esta noche no solamente creemos a tu promesa, las declaramos y te pedimos que se hagan vigentes en nuestras vidas. Que podamos ser los José, los Daniel, las Esther del siglo XXI. Que donde vos nos has puesto, Señor, puedas confiar en nuestra integridad y en nuestra santidad de tal manera que aún nos pongas en eminencia para poder influenciar y afectar a muchas más vidas. Que no nos maree, Señor, la riqueza, que no nos maree el poder o la abundancia, sino que siempre con un espíritu de humildad y de servicio podamos ser instrumentos tuyos, como antorchas encendidas, para que donde vos nos pongas, Cristo sea conocido. Y si es necesario, abramos nuestras bocas, Señor. Que a través del testimonio, que a través de una vida santa, a través de nuestro matrimonio, de la crianza de nuestros hijos, Jesucristo brille. Que tu iglesia brille en medio de la oscuridad, Señor. Y sabemos que cuando la luz resplandece, las tinieblas no tienen otra opción que huir. Señor, yo bendigo a tu iglesia en esta noche, cada uno de mis hermanos, mis hermanas que están en este lugar. Espíritu Santo, ahora derrama de tu gracia, derrama de tu unción, Señor. Ese denuedo que tenía la iglesia primitiva, esa pasión por tu presencia, sea lo que nos movilice a no podernos callar, que estemos tan enamorados de Cristo que se nos note en el rostro, en el vocabulario, cuando caminamos, cuando vamos a trabajar, cuando volvemos de trabajar a la noche, Señor. Que Cristo sea el tema de nuestra conversación, que Cristo sea el fundamento de nuestra confianza, que Cristo sea ahí lo que nos brote por los poros, para que la gente pueda ver que en nosotros hay una diferencia. Señor, que en este tiempo las puertas del infierno tengan que retroceder, porque en tu iglesia avanza. Y que si ellos tengan algo malo que decir de nosotros, sean como los de Tesalónica, que declaran: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Y gloria a Dios, que este mundo pueda ser dado vuelta, para que volvamos al plan original, para el diseño que vos tuviste para la humanidad, Señor. Que tu iglesia sea agente de redención a donde vos nos lleves, Señor. Que tu reino sea establecido y tu justicia brille. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, para tu gloria, para tu honra. Espíritu Santo, ahora confirma tu palabra. Oh, aliento del cielo, móvete, móvete, móvete. Fluya tu gracia, fluya tu gracia. Confirma, Señor, tu palabra. Y que al salir de este lugar el día de mañana, seguí inquietándonos, seguí hablándonos y movilizarnos, Señor, para ser instrumentos, no oidores olvidadizos, sino aquellos que hacemos, hacedores. Señor, vos prometiste cosas mayores que estas ustedes harán, y lo creemos en esta noche y lo declaramos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Dios, para tu gloria, Señor.